Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de noviembre. Vamos a ver la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 20. El título del devocional de hoy es Dispuestos a sufrir para la gloria de Cristo. Y veremos interesantemente que el tema que vamos a ver en el devocional de hoy es bastante parecido al tema que vimos para nuestro tiempo de oración matutina este día. Vamos a ver la palabra en 1 Tesalonicenses 2, versículos 10 al 20. Dice la palabra de Dios así: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Siguiendo lo que dijo el apóstol Pablo ayer, que como una nodriza, como una madre que cuida a sus hijos, el apóstol Pablo tenía un afecto entrañable hacia los tesalonicenses. Sigue con el mismo tema en los versículos 10 al 12. Y ustedes saben de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos y cómo los amamos con el amor de un padre, exhortándolos, consolándolos y encargándolos a que vivan una vida digna del Evangelio de Cristo Jesús. Y luego el apóstol Pablo da gracias a Dios en los versículos 3 en adelante por la fe constante de los tesalonicenses, y esa fe inquebrantable a pesar de la gran persecución que sufrieron ellos. Esa fe fue firme. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Dice en el versículo 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo, pensando en mi propia vida, tengo que darle gracias a Dios que hubo un tiempo donde veía la palabra de Dios y no le daba importancia para nada. Todo eso es una fantasía, es una mentira, es algo que usan las personas para tratar de manipular a los demás, para enriquecerse ellos mismos. No le daba importancia a Dios y a su palabra. Les comenté anteriormente cuando era joven, cuando tenía mis 13, 14, 15 años, se cargaba mi Biblia en la iglesia, pero justo cuando terminaba el culto, tiraba la Biblia sobre el carro de mi papá. No tenía las llaves del carro, no quería andar la Biblia, entonces lo tiré sobre el carro y a veces mi papá venía a la casa sin darse cuenta que yo había puesto la Biblia sobre el carro y se caía la Biblia. Una vez una diaconisa me llamó, dice: Chung, encontré tu Biblia tirada en la calle, delante de la tienda. Y yo, la verdad, ni sentía vergüenza por eso, porque la palabra de Dios, la verdad, no me importaba. Pero aquí el apóstol Pablo dice: le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo ha obrado de una manera sobrenatural en sus vidas, para que vean la palabra, para que escuchen lo que nosotros estamos predicando y que lo reciben ustedes como si fuera la misma palabra de Dios y no de hombres. Y para aquellas personas que reciben la palabra como si fuera la palabra divina, estas personas están dispuestas a sufrir, perseveran a pesar de las muchas pruebas que vienen en la vida cristiana. Dice aquí el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora un paréntesis aquí.
Algunos proponentes del holocausto, del genocidio de los judíos, tomaron estos versículos diciendo: los judíos mataron a Jesús. Ese no fue el punto del apóstol Pablo al escribir esta carta. De hecho, él mismo fue judío. Así que él no está hablando con odio contra los judíos. Él está hablando de que los judíos rechazaron a Cristo Jesús, al igual que muchos gentiles que rechazan a Jesús. Y está diciendo que los tesalonicenses están sufriendo la misma persecución que sufrieron los cristianos judíos. Entonces aquí de ninguna manera el apóstol Pablo quiere atacar a los judíos, pero tristemente cuando se toma la palabra de Dios y se tergiversa y se manipula para uno hacer lo que uno quiere, vemos cosas tan horribles y tan tristes que han ocurrido en la historia humana. Pero bueno, aquí el punto es que hay dos tipos de sufrimiento. Para aquellos que confían en Cristo Jesús y que confían en la palabra de Dios, el sufrimiento es para su bien. El sufrimiento, las pruebas no nos pueden matar. Por lo menos para nosotros los cristianos, saben el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Y es así para el cristiano es invencible, porque cualquier sufrimiento que padezcamos en esta tierra nos ayuda a acercarnos más a Dios, a depender más de Él, a confiar en sus promesas. Pero para aquellos que se oponen a Dios y su palabra, los que rechazan a Cristo Jesús, el sufrimiento es para su mal. Y aquí dice que son entonces objetos de la ira justa de Dios. Los cristianos somos unas personas tocadas desde el corazón, transformados del interior. Estamos dispuestos a sufrir en este mundo para la gloria de Cristo. El sufrimiento no es en vano, no es en balde. Es a través del sufrimiento que conocemos más a Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3. Y así somos moldeados a su imagen a través del sufrimiento. Y sigue aquí el apóstol Pablo, ausencia de Pablo de la iglesia. Entonces él se enorgullece de los tesalonicenses que delante de toda la persecución y sufrimiento que están sufriendo, se han mantenido firmes en la fe, han confiado en las promesas de Dios, han confiado en la palabra de Dios. Y aquí él dice: ustedes son mi gozo, mi alegría, son mi porción, son mi recompensa. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo que huir por el bien de la iglesia? De vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Durante la pandemia, cuánto deseé yo verlos a ustedes cara a cara, y le doy gracias a Dios que podemos, por lo menos, congregarnos de una manera presencial en el templo. Cuánto extrañamos a los hermanos en San Pedro Petlacala, Guerrero, de San Juan, Colorado. Después de 3 años de visitarlos constantemente, este año no pudimos ir a verlos. Dice aquí el apóstol Pablo: yo los quiero ver. No es que me haya huido a ese lugar porque no los amo, porque no los quiero. Más bien, fue por protegerlos a ustedes para su bien que yo los dejé, aunque yo quería quedarme más tiempo con ustedes. Y dice el apóstol Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, ustedes son, como miembros de la iglesia de Antioquía, mi gloria y mi gozo. Y lo que yo deseo para cada uno de ustedes no es que reciban una exención especial del sufrimiento y que vivan una vida próspera, tranquila, sana, exitosa. Lo que yo quiero para nosotros, todos los cristianos, es que estemos dispuestos a sufrir bien. Uno de los mejores testimonios que podemos darle al mundo es sufrir, pero con esperanza. Llorar, pero con esa plena confianza en que estoy en las manos de Dios. Dios es soberano. Cristo me ve. Él entiende lo que estoy sufriendo. Estoy confiado en Él y en sus promesas. Es que, hermanos, hermanas, el llamado aquí del pasaje de hoy es a sufrir bien.
a estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios, para exaltar a Cristo, con fe y esperanza, con convicción. Oremos de esa manera para empezar el día. Yo sé que no muchas veces le pedimos a Dios de esa manera. Ayúdanos a sufrir bien, pero eso es lo que vamos a pedir hoy. Y ayer me comuniqué con una hermana que estaba pasando un tiempo muy difícil con su pareja. Y la verdad yo estaba preocupado. Dice, ¿será que va a querer separarse de él? Pero le escribí. Ella me dijo, pastor, reconozco que quizá en algunas cosas yo estoy mal. Y sí, me duele, me cuesta, pero estoy aprendiendo a depender más de Dios. A veces yo oro, le pido a Dios, Dios, quítale ese sufrimiento a este hermano, que ella ya no padezca esa enfermedad. A veces oro de esa manera, pero siempre lloro así. Dios, dele fe a este hermano, que esta hermana pueda perseverar a pesar de la persecución que está sufriendo, de la posición que viene de parte del enemigo, que ella pueda sufrir bien para tu gloria. Oremos entonces de esa manera para empezar el día de hoy y estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para el culto presencial. Dios los bendiga grandemente.